Le dio su chaqueta a un anciano que temblaba en la parada del autobús, sin saber qué pasaría después. Era una mañana fría y cortante cuando Luke esperaba en la parada del autobús, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y un aliento blanco en el aire matutino. El bullicio de la ciudad, constante e implacable, parecía lejano hoy, amortiguado por el cielo gris y espeso. Las calles estaban tranquilas, casi vacías, salvo por algún coche que pasaba de vez en cuando, con las ruedas chapoteando a través de la fina capa de aguanieve de la noche anterior. Unas cuantas luces parpadeaban sobre los escaparates de las tiendas. Su brillo se recortaba débilmente contra la desolación del amanecer. Era de esas mañanas que parecen eternas, donde el frío te roe los huesos y la promesa de un nuevo día se siente más como un eco hueco que como algo esperanzador. Luke se removió, subiéndose el cuello de la camisa. No pudo evitar sentir el peso del momento sobre su pecho. El mundo exterior parecía pertenecer a otra persona, a una vida que no era la suya. Siempre había encontrado algo extrañamente relajante en esos momentos de tranquilidad antes de que el mundo despertara por completo. La quietud antes de que la ciudad cobrara vida de verdad, donde todo quedaba suspendido, y por un breve instante casi podía olvidar el caos que le aguardaba. Pero hoy era diferente. Hoy había una pesadez en el silencio, una inquietud persistente que no podía quitarse de encima. El peso de sus responsabilidades lo oprimía más de lo habitual, recordándole todo aquello de lo que no podía escapar. Las facturas se acumulaban, las que no podía pagar, las que parecían multiplicarse por mucho que lo intentara. Su trabajo en el almacén, una rutina ingrata donde cada día parecía fundirse con el siguiente, apenas cubría lo básico. No tenía ahorros, ni colchón, solo lo suficiente para mantenerse a flote, e incluso eso se sentía precario. La inminente fecha límite para un proyecto importante en el trabajo le revolvía el estómago. Había empezado como una promesa, una oportunidad para demostrar su valía, para demostrar que era capaz de algo más, pero ahora se sentía como una montaña que se alzaba imposiblemente alta. Y entonces, la pregunta constante acechaba en su mente: ¿por qué había elegido esta vida? No siempre había sido así, ¿verdad? ¿Era el resultado de malas decisiones o simplemente había caído en una rutina tan profunda que ya no sabía cómo salir? El pensamiento era como una nube oscura que amenazaba con abrumarlo, pero nunca había tiempo para explorarla. El autobús siempre llegaba tarde, el siguiente turno en el trabajo siempre lo esperaba, la siguiente responsabilidad siempre pendía sobre su cabeza. Había aprendido a no pensar demasiado en ello, o el peso de la pregunta lo aplastaría por completo. Un lento movimiento interrumpió sus pensamientos. Luke giró la cabeza, su mirada inmediatamente atraída por la figura que había aparecido a su lado. Un hombre mayor, encorvado por la edad, estaba de pie cerca del poste metálico de la marquesina de la parada de autobús. Sus manos temblaban mientras se aferraba al poste, con los nudillos blancos de frío y el cuerpo ligeramente encorvado por el viento. Estaba envuelto en capas de ropa desgastada, desparejada y raída, con la tela deshilachada en los bordes. El frío parecía calar hondo en él más profundamente que en nadie más, como si hubiera vivido en él demasiado tiempo. Su rostro estaba surcado por años de vida, líneas profundas grabadas por décadas de experiencia, de vivir duramente, o tal vez simplemente de sobrevivir. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Estaban distantes, desenfocados, como si el hombre estuviera mirando algo mucho más allá de la ciudad, mucho más allá de este momento. Parecía perdido en su propio mundo, un lugar al que Luke no podía acceder, un lugar que no comprendía del todo. Luke asintió rápidamente y cortésmente, con una sonrisa tímida en la boca al levantar la vista del suelo. La mirada del anciano se cruzó con la suya por un breve instante antes de volver a lo que fuera que atraía su atención en la distancia. No hubo respuesta, ni palabras. Solo el silencio compartido de dos desconocidos, brevemente conectados por una mañana fría e indiferente. Pero a medida que los segundos se convertían en minutos, Luke no pudo evitar notar cómo los hombros del hombre se hundían bajo el peso de su propio cuerpo, cómo sus manos temblaban con una intensidad que parecía casi dolorosa. El anciano no solo tenía frío, era vulnerable, frágil, como si lo hubieran desgastado los incesantes golpes de la vida. El viento arreció de nuevo, azotando la piel de Luke, pero no era nada comparado con cómo el anciano parecía marchitarse bajo él. Luke miró su teléfono
comprobando la hora de nuevo. El autobús iba retrasado. Los segundos se arrastraban, alargándose cada vez más, hasta que parecían minutos. Y en la quietud entre las breves ráfagas de viento, la mirada de Luke volvía una y otra vez al anciano. No era solo el frío lo que lo envolvía. Había algo más inquietante. Una sensación de silenciosa desesperación que Luke no lograba identificar. La postura del anciano parecía debilitarse con cada segundo que pasaba. Su fragilidad, su fino abrigo, todo en él parecía gritar que no iba a aguantar mucho más con ese tiempo. La ciudad era demasiado fría para él, demasiado implacable, y sin embargo, el autobús aún no había llegado. Luke volvió a mirar al hombre, y esta vez era diferente. Una sensación inexplicable le oprimía el pecho. No debería importarle. Ya tenía suficientes preocupaciones. Apenas tenía suficiente para sí mismo, y mucho menos para los demás. Y sin embargo, allí de pie, las palabras se formaron en su mente. Necesita ayuda. Sin pensarlo mucho, sin comprender del todo por qué, Luke se quitó la chaqueta de los hombros. No era nada especial, solo un abrigo oscuro que había comprado en rebajas, pero al menos abrigaba, y tuvo que admitir que no le hacía mucho bien estar sentado en la parada. El frío atravesaba la tela, las capas que llevaba debajo. El hombre la necesitaba más que él. Luke se acercó a él, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho por razones que no podía explicar del todo. Al principio, el anciano pareció no darse cuenta, perdido en su propio mundo, demasiado atrapado en los recuerdos o pensamientos que lo alejaban del presente. Pero Luke le echó la chaqueta con cuidado sobre los hombros, dejándola reposar allí. El calor de la tela contrastaba marcadamente con el frío del aire. El cuerpo del anciano se tensó al principio, y por un segundo, Luke se preguntó si se había equivocado. Pero entonces, los ojos del anciano se alzaron, encontrándose con los suyos por un breve instante. Hubo sorpresa, una chispa de reconocimiento, seguida de algo más suave, algo más frágil. Una gratitud silenciosa, tal vez, o tal vez solo la calidez del contacto humano en un mundo que había olvidado cómo ofrecerla. La voz del anciano salió ronca, tensa, como si hubiera estado sin usar durante demasiado tiempo. «Gracias», dijo con voz áspera, con la respiración entrecortada mientras miraba a Luke. Sus dedos se curvaron alrededor de los bordes de la chaqueta, sujetándola contra su pecho como si fuera algo preciado, algo que no esperaba recibir. Luke asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa, casi imperceptible. No era mucho, pero era todo lo que podía hacer. «No hay problema», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «Tienes que abrigarte». Por un breve instante, el viento aulló por las calles, haciendo vibrar la marquesina de la parada de autobús sobre ellos, pero Luke no se inmutó. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en ese instante. Un pequeño gesto, una bondad fugaz, pero algo más profundo los había conectado. Un desconocido había compartido un simple acto de humanidad con otro, y por razones que Luke aún no entendía, ese momento tenía peso. El anciano apretó la chaqueta con más fuerza, y al apretársela, Luke no pudo evitar la idea de que sus vidas se habían cruzado de una forma que parecía más significativa de lo que debería. El aire parecía más pesado, el mundo un poco más pequeño, y por razones que no podía explicar, el corazón de Luke empezó a latirle con fuerza, como si el paso del tiempo hubiera cobrado de repente un significado más profundo. Pero el autobús seguía retrasado, y al volver a la calle, Luke sintió la punzada de que algo había cambiado, algo mucho más allá del frío, más allá de la chaqueta, más allá de ese momento de tranquilidad. Algo para lo que no estaba preparado, y sin embargo, no se atrevía a irse, todavía no, hasta que llegara el autobús, hasta que supiera qué pasaría después. El autobús llegó momentos después, con sus neumáticos chirriando en protesta al detenerse con un temblor frente a la parada. Las puertas se abrieron con un crujido mecánico, y el bullicio habitual de los pasajeros llenó rápidamente el aire, sus murmullos y pasos creando un suave zumbido de actividad. Luke se quedó al final de la fila, con la mirada fija en el anciano que, a pesar de su edad y fragilidad, avanzaba arrastrando los pies hacia la puerta con una velocidad sorprendente que lo tomó por sorpresa. Había algo en los movimientos del anciano, en su forma de navegar por el espacio con tan silenciosa urgencia, que le revolvió el pecho.
Sintió una extraña punzada de responsabilidad, como si un vínculo se hubiera formado en ese fugaz instante fuera de la parada, un acuerdo tácito forjado en el frío de la mañana. Luke dudó un instante más, con la mirada fija en la calle, en el mundo gris e indiferente que se extendía tras las puertas del autobús. Sentía como si algo lo estuviera esperando a que actuara, a que tomara una decisión para la que aún no estaba listo. Pero no había tiempo para darle vueltas. Las puertas se cerraron con un siseo, y Luke se encontró subiendo al autobús, con las botas pesadas sobre el frío suelo metálico, mientras se dirigía a un asiento vacío en la parte trasera. Se hundió en él, encontrando de nuevo con la mirada al anciano, ahora sentado cerca de la parte delantera. Tenía la espalda encorvada, la chaqueta sobre los hombros casi demasiado grande para él. El anciano parecía de alguna manera más pequeño, absorbido por la calidez de la tela, con el rostro oculto bajo el peso de sus años. La mente de Luke regresó al momento que habían compartido en la parada, al calor que le había brindado, y por razones que no podía explicar, le pareció significativo. El autobús comenzó a avanzar lentamente por la ciudad, mientras los edificios de afuera se difuminaban en una franja de acero y piedra a su paso. El zumbido del motor, el sordo zumbido de las conversaciones de fondo, todo se desvaneció en la periferia de sus pensamientos. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo se avecinaba, algo que convertiría este encuentro silencioso en algo mucho más complicado, pero reprimió la sensación. Por ahora, solo podía esperar. El viaje continuó en un silencio incómodo, los minutos se extendieron hasta convertirse en un lapso de tiempo anodino. La mirada de Luke recorrió los rostros de los demás pasajeros, cada uno absorto en su propio mundo, cada uno perdido en sus pensamientos. Podía sentir el peso de la presencia del anciano en la parte delantera del autobús, incluso desde su asiento trasero. Era una sensación extraña, esa conexión con un desconocido, una fugaz amabilidad entre ellos. Luke intentó concentrarse en la vista por la ventana, en el ritmo del autobús al balancearse con el tráfico, pero la sensación no lo abandonaba. El autobús se sentía más pequeño ahora, casi demasiado estrecho, como si las paredes se acercaran cada segundo. El camino parecía interminable y, sin embargo, la incertidumbre que se cernía sobre el aire solo parecía intensificarse con cada giro de las ruedas. Entonces, sin previo aviso, el autobús frenó bruscamente. La sacudida arrojó a todos hacia adelante en sus asientos, y un murmullo colectivo de irritación recorrió a los pasajeros. Pero antes de que nadie pudiera acomodarse, el sonido de voces alzadas rompió la monotonía. Luke levantó la cabeza de golpe, con el pulso acelerado instintivamente. El ruido provenía de la parte delantera del autobús, donde el anciano seguía sentado, y había algo extraño en cómo sonaba. Había ira en el aire, aguda, acre, y a Luke se le encogió el estómago al darse cuenta de que algo iba en aumento. Se inclinó hacia adelante, agarrando el borde del asiento con las manos mientras intentaba comprender la conmoción. Al principio, solo fue un maraña de palabras duras, una mezcla de confusión y desprecio, pero luego las voces se intensificaron. El anciano quedó atrapado en medio de todo, con su delgado cuerpo desplomado en defensa mientras dos jóvenes lo confrontaban. Sus rostros eran duros como la piedra, sus ojos llenos de desdén. Uno de ellos, una figura alta, con el pelo engominado hacia atrás y la mandíbula apretada como un puño, le gritaba al anciano. Sus palabras eran venenosas, escupidas con desprecio, extendiendo la mano para empujar al anciano hacia atrás con brusquedad. ¿Qué crees que estás haciendo, anciano? La voz del joven cortó el autobús, cargada de asco. ¿Te crees algo especial con esa chaqueta? ¿Quién te crees que eres? El anciano, ya encorvado por el peso de los años y la lucha, se encogió, con las manos temblorosas como si intentara protegerse tanto de la fuerza de las palabras como de la agresión física. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido. Parecía suplicar, intentar encogerse en el asiento, desaparecer entre la tela del autobús. No era suficiente. El joven no había terminado. Su compañero, más bajo y robusto, se acercó, con los ojos entrecerrados con una crueldad que Luke no podía soportar. Eran implacables. Ambos se alimentaban de la agresión del otro, como lobos que acechan a su presa. A Luke se le encogió el pecho. Sus músculos se tensaron involuntariamente y, por un instante, sintió el abrumador impulso de apartar la mirada.
Fingir que no veía lo que estaba sucediendo. Sería más fácil, ¿no? El miedo al conflicto, el miedo a la escalada, arraigado en lo más profundo de sus entrañas, le gritaba que guardara silencio, que lo dejara pasar, que ignorara la escena que se desarrollaba ante él. No era asunto suyo. Solo era un pasajero, igual que los demás en el autobús. Pero entonces llegó el puñetazo, repentino y brutal. El hombre más bajo se abalanzó hacia adelante. Su puño impactó en el pecho del anciano, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El anciano se estrelló contra la pared metálica con un golpe sordo y espantoso, desplomándose como si no tuviera fuerzas para sostenerse. El corazón de Luke dio un vuelco. Su estómago se revolvió violentamente, su pulso se aceleró mientras el pánico se apoderaba de él. Esto no estaba bien. Esto no era algo de lo que pudiera escapar. La mente de Luke era un torbellino de acción y miedo, de posibles consecuencias. Pero en ese momento, solo sabía que tenía que hacer una cosa. Se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero sus pies se movían con determinación mientras se abría paso entre la multitud. Cada paso se sentía pesado, la presión en su pecho aumentaba a medida que avanzaba hacia el frente. Las voces, la conmoción, la creciente tensión, todo lo demás se desvaneció, dejando solo la claridad de su objetivo: alcanzar al anciano, detener lo que estuviera sucediendo, detenerlo. Llegó a la parte delantera del autobús colocándose entre el anciano y sus atacantes. Sentía el cuerpo tenso, el pecho oprimido por el peso del miedo, pero plantó los pies firmemente en el suelo, erguido, encarando a los dos jóvenes. «Déjenlo en paz, ahora», ordenó con voz aguda, rompiendo la tensión que se había apoderado del autobús. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de desafío, pero los dos hombres se limitaron a mirarlo, evaluándolo. Luke respiraba entrecortadamente mientras permanecía allí de pie, con el corazón acelerado y todos los nervios en alerta máxima. Por un instante, el mundo pareció detenerse, como si todos en el autobús contuvieran la respiración, esperando a ver qué pasaba. Los jóvenes intercambiaron una mirada, con los ojos llenos de desprecio, y luego, tan rápido como había empezado, la atmósfera cambió. Fue como si el autobús se hubiera vuelto repentinamente más pesado, con las apuestas más altas. Los dos hombres no retrocedieron. Sus expresiones se ensombrecieron, pero Luke tampoco. La tensión en el aire era palpable, y en ese instante de congelación, Luke sintió que el mundo volvía a cambiar, como si las consecuencias de esta decisión ya hubieran empezado a manifestarse. Apretó los puños a los costados, respirando con más fuerza, pero no se movió. No se rendiría. La situación no tardó en agravarse. Los dos jóvenes, percibiendo la oportunidad de imponer su voluntad, comenzaron a acercarse a Luke. No había vacilación en sus movimientos, ni miedo a las represalias. Solo la energía confiada de los matones que han acorralado a su presa. El aire entre ellos crepitaba de hostilidad, y la distancia se estrechaba con cada segundo que pasaba. El pulso de Luke se aceleró, su pecho se encogió a medida que los dos hombres se acercaban, con los ojos llenos de desprecio. Sus instintos le gritaban que se moviera, que reaccionara, pero estaba paralizado, atrapado en la resaca de su agresión. Uno de ellos lo empujó con fuerza en el pecho, haciéndolo tambalearse hacia atrás. La fuerza del impacto le dejó sin aire y por un breve instante se tambaleó, con los pies resbalando. Sentía el peso de su propio cuerpo contra él mientras su equilibrio se tambaleaba precariamente, pero de alguna manera lo recuperó, por poco. El corazón le latía con fuerza en los oídos, cada latido reverberando por su cuerpo mientras luchaba por mantenerse firme. Apretó los puños a los costados, pero el temblor no cesó. El mundo a su alrededor parecía moverse a cámara lenta, cada segundo dibujado con doloroso detalle. El joven de pelo engominado le sonrió con sorna, con un brillo cruel en los ojos. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio de Luke, en voz baja y burlona. ¿Te crees duro? Las palabras fueron lentas, deliberadas, como dagas destinadas a perforar la calma que Luke había intentado mantener. Eres tan débil como él. Luke quiso responder. Quería decir algo, lo que fuera, que demostrara que no era tan indefenso como lo hacían sentir. Pero no le salían las palabras. No era duro. No se parecía en nada a ellos. Comprenderlo lo golpeó con fuerza, como un puñetazo en el estómago.
Estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado. No se trataba de lo correcto o lo incorrecto. No se trataba de defender al anciano, ni de defender lo que era correcto. Se trataba de poder, dominio, y Luke no tenía nada de eso. Sentía el peso de todas sus miradas sobre él, esperando a que flaqueara, a que demostrara que no era más que un rostro débil y anónimo entre la multitud. Y no podía evitarlo. Estaba atrapado. Las paredes se cerraban sobre él. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de su impotencia, llegó la voz. Aguda, autoritaria e inflexible, cortando la tensión en el aire como un cuchillo caliente cortando mantequilla. «¡Basta!». La palabra quedó suspendida en el aire como un trueno, provocando una oleada de conmoción en el autobús. Todas las miradas se dirigieron a la parte trasera del vehículo, donde una figura alta había emergido de entre las sombras de los asientos traseros. La presencia del hombre era imponente, una fuerza física que parecía aquietar el aire a su alrededor. Sus movimientos eran lentos, pausados, pero había una intensidad innegable en su forma de moverse, una confianza que hacía que todo lo demás en el autobús se encogiera en comparación. Los jóvenes se detuvieron. Sus sonrisas socarronas vacilaron por un instante mientras evaluaban al recién llegado, pero ninguno hizo el menor movimiento para desafiarlo. La mirada del desconocido era fría e inflexible, y su postura era la de alguien acostumbrado a tomar el control de una habitación o de una situación sin esfuerzo. Luke, aún conmocionado por la presión de la confrontación, observó en un silencio atónito cómo el hombre avanzaba con determinación. Había algo casi depredador en su porte, una fuerza silenciosa que lo decía todo sin una sola palabra. El aire se sentía denso, cargado, y por un instante Luke sintió como si el mundo a su alrededor se hubiera congelado. Incluso el autobús, que zumbaba al ritmo del sonido de los neumáticos sobre el asfalto, pareció contener la respiración, esperando lo que viniera después. Los jóvenes permanecieron inmóviles, con el cuerpo rígido y el rostro pálido, mientras el hombre acortaba la distancia entre ellos. La voz del desconocido, cuando llegó, fue baja pero llena de autoridad. No fue un grito, sino una orden con el peso de algo mucho más intimidante que cualquier ruido o fanfarronería. «Suéltenlos», ordenó, con palabras limpias y cortantes, cortando el ruido del autobús como una cuchilla. Los dos jóvenes intercambiaron una breve mirada. Sus expresiones brillaron con algo parecido al miedo. La arrogancia, la fanfarronería que habían mostrado momentos antes, comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una inquietante cautela. Miraron al desconocido, luego se miraron el uno al otro, y por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, la lucha pareció desvanecerse. El más alto, con el pelo engominado hacia atrás, retrocedió medio paso, con las manos ligeramente levantadas en señal de rendición. El otro hizo lo mismo, con los hombros hundidos en señal de derrota. Lentamente, los dos jóvenes se dieron la vuelta, retirándose hacia la parte trasera del autobús, con la cabeza gacha en un gesto de resignada derrota. La tensión, que había sido tan densa que resultaba sofocante, comenzó a disiparse, dejando solo el zumbido persistente del motor y el suave arrastrar de pies. Luke se quedó paralizado, su mente apurada por procesar lo que acababa de suceder. Miró al desconocido, que se había acercado a él, y ahora que el peligro había pasado, por fin pudo verlo con claridad. El hombre era alto. Fácilmente medía más de 1,80 metros. De complexión fuerte, pero no excesivamente musculoso. Sus ojos oscuros eran penetrantes, como si pudieran ver a través de él, y su rostro era severo, casi indescifrable. Irradiaba un poder silencioso, algo que Luke solo había visto en quienes habían vivido batallas, literales o metafóricas. La mirada del desconocido se posó brevemente en Luke, examinándolo en busca de cualquier signo de lesión, cualquier daño visible. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque sus ojos aún conservaban una intensidad que parecía traspasar las defensas de Luke. «¿Estás bien?», Swing preguntó el desconocido, con una voz extrañamente suave para alguien que acababa de tomar el control de una situación inestable con tan poco esfuerzo. Luke asintió, todavía aturdido. «Sí, creo que sí». El desconocido asintió brevemente, y su atención se desvió casi de inmediato hacia el anciano, que había permanecido en silencio durante toda la prueba. El anciano permanecía sentado en su asiento, encorvado y cabizbajo, como si intentara empequeñecerse en medio del caos.
El desconocido se acercó a él sin dudarlo, escudriñando su frágil figura mientras se arrodillaba frente a él. El anciano no levantó la vista, pero se percibía una silenciosa resignación en él, como si hubiera presenciado demasiados momentos así, demasiados enfrentamientos así, en su vida. ¿Estás bien?, Swing preguntó el desconocido con voz suave ahora, un marcado contraste con la orden que había dado momentos antes. El anciano, aún en silencio, asintió levemente, con los ojos húmedos pero sin pestañear. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja, pero con una carga tácita. Luke no sabía cómo responder. Solo había actuado por instinto, por el deseo de detener algo que sentía mal. No estaba seguro de haberlo hecho bien. Solo había hecho lo que le parecía correcto en ese momento. Pero había algo en las palabras del desconocido, algo en su forma de decirlas, que le hizo sentir a Luke como si hubiera entrado en un mundo que no comprendía, un mundo donde sus acciones tenían consecuencias más allá de lo que podía ver. Las palabras persistieron en su mente mucho después de que el desconocido se alejara, sin apartar la mirada de él, como si estuviera evaluando en silencio a Luke de maneras que aún no podía comprender. El resto del viaje en autobús transcurrió como un borrón, el aire cargado de una tensión tácita. Luke no podía quitarse de encima la sensación de que todo había cambiado de una forma que no podía comprender del todo. El silencio que envolvía el vehículo parecía magnificar cada pensamiento, cada pregunta no formulada. Los acontecimientos de los últimos minutos se habían sentido como una tormenta, violenta y caótica, pero ahora era como si el viento hubiera amainado, dejando tras de sí una extraña quietud aún más inquietante. Intentó apartarlo, concentrarse en lo cotidiano, su parada, el simple hecho de bajarse del autobús. Pero ya nada parecía normal. Cuando finalmente llegó a su parada, Luke sintió como si estuviera al borde de algo, con el peso del encuentro aún sobre su pecho. Su mente no dejaba de revivir el momento en que el desconocido había intervenido. Cómo había silenciado a los jóvenes con solo una mirada. Cómo, de alguna manera, había logrado tomar el control de toda la situación sin una sola explicación. Había un poder silencioso en él, una especie de autoridad imposible de ignorar. Luke sintió como si hubiera presenciado algo mucho más allá de su comprensión. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué lo había ayudado y por qué había estado tan interesado en el anciano? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza, pero cada respuesta parecía conducir solo a más preguntas. Mientras Luke bajaba por la calle, sus pasos se sentían más pesados de lo habitual, como si todo lo agobiara. La ciudad parecía más fría, su ruido distante, amortiguado por el caos que aún resonaba en sus pensamientos. Cada sombra se sentía más amenazante, cada transeúnte una posible conexión con algo que aún no entendía. Intentó quitárselo de encima, intentó convencerse de que solo era un encuentro extraño, algo que se desvanecería con el tiempo, pero algo en ello no lo abandonaba. Permanecía, como una mano fría apretándole el corazón, como si las palabras del desconocido, «lo hiciste bien», hubieran despertado algo en lo más profundo de él, algo para lo que no estaba preparado. En casa, Luke se hundió en el desgastado sillón junto a la ventana. La familiar tranquilidad de su apartamento no le servía de mucho. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, sin ofrecerle ningún consuelo, solo un recordatorio de lo desconectado que se sentía de todo lo que le rodeaba. Repasó los momentos del autobús una y otra vez, cada detalle más vívido que el anterior. La forma en que el anciano se agarraba la chaqueta, el miedo en los ojos del joven al aparecer el desconocido, las palabras suaves, casi crípticas, que le siguieron. Todo el encuentro parecía un sueño, una serie de imágenes inconexas, pero demasiado real para ignorarlo. A medida que la noche se alargaba, el peso de todo se hacía más profundo. Luke sentía que esperaba algo, algo que no podía nombrar. Su mente se negaba a soltar las preguntas, la sensación de que acababa de ser lanzado a algo mucho más grande que él mismo. Fue entonces cuando su teléfono vibró, rompiendo el silencio de la habitación. El corazón le dio un vuelco al mirar la pantalla y ver un número desconocido aparecer de repente. Dudó un momento, con el miedo subiéndole por la espalda, antes de abrir el mensaje. Las palabras eran cortas, inquietantes, y su simplicidad las hacía aún más escalofriantes. No me conoces, pero acabas de ayudar a alguien muy importante. Ten cuidado de ahora en adelante. Hay cosas que aún no entiendes. El mensaje golpeó a Luke como un puñetazo en el estómago.
Se quedó sin aliento y un escalofrío lo recorrió, más intenso que el frío del exterior. No pudo moverse, no pudo pensar durante unos segundos, el peso de las palabras lo oprimía. El calor del apartamento, el bullicio de la ciudad, todo parecía lejano ahora, como si el mundo se hubiera vuelto de repente más vasto, más peligroso. El simple acto de bondad que le había mostrado al anciano había puesto en marcha algo que ya no estaba bajo su control. La inquietud que había sentido en el autobús, algo primario, algo más profundo que el miedo, era ahora una realidad que no podía ignorar. El mundo había cambiado y Luke, sin saberlo, se había metido en el centro de él. Había cosas que no entendía, cosas que escapaban a su comprensión, pero en el silencio que siguió al mensaje, supo una cosa con certeza. Esto era solo el principio.